Compartir la pantalla. Vamos a minimizar. Bueno. Bueno, como ven, hoy vamos a ver el sistema articular y el sistema muscular. Yo lo que trato de hacer es pasarle primero la tarea para que ustedes, si quieren, ya van haciendo alguna cosa, van marcando algo que digan, ah, bueno, acá está. Lo que pueden hacer también es por ejemplo, marcar el momento del video en que está, para después volver a eso. Pero por lo general todo lo que yo les pregunto está en lo que le paso escrito. Bueno, hoy son los alumnos del jueves a las 17 horas. Les quiero contar que en el canal de YouTube yo ya separé las clases que son específicas de ustedes. Hay una lista de reproducción que son todas las clases de los jueves. Bueno, pongo esta imagen representativa porque el sistema articular y el sistema muscular hacen parte, junto con el sistema óseo, como les había dicho la semana pasada, del sistema locomotor, el cual nos permite el movimiento, el sostén, ¿no? Habíamos hablado de varias funciones. Habíamos hablado de las funciones del sistema óseo, ¿no? Pero cuando hablamos de las tres cosas, estamos hablando principalmente del movimiento, y por eso puse esa imagen. Bueno, vamos a empezar con el sistema articular. Es la que nos permite la parte principalmente del movimiento. Bueno, podemos decir, como dice acá, que el sistema articular es parte del sistema, como dije, bueno, esquelético, junto con el sistema, bueno, o locomotor, las dos cosas, junto con el sistema óseo, los tendones y los cartílagos. Bueno, para hacer del locomotor le agregamos los músculos, ¿sí? Por lo cual podemos decir que cumple la función de articular, o sea, acoplar los huesos entre sí. Cuando yo le pregunte función, sería esta, ¿sí? Articular o acoplar los huesos entre sí. Pregunta de examen. Y acá está el sistema articular. Van a ver los diferentes tipos de cartílago, ¿sí? Acá están las articulaciones más móviles, en las partes de las extremidades superiores e inferiores, y parte de la unión de las costillas con el esternón. Bueno, y eso es el hueso. Bueno, ahí está, definición de articulación. Como bien dice ahí, es la unión de dos o más huesos próximos por medio de tejido fibroso o cartilaginoso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, bueno, en la primera clase con célula, habíamos dado una repasada pequeña sobre lo que eran los tejidos, ¿sí? Bueno, en este caso es tejido fibroso o cartilaginoso. Esa es otra pregunta de examen. Y tienen que memorizar que es fibroso cartilaginoso porque ahí está la trampita, ¿sí? Aparte, van a encontrar quizás otras definiciones en internet, por eso yo prefiero que ustedes traten de buscar siempre en lo que yo le doy, ¿sí? La única articulación que no se articula con un hueso, porque acá dice dos o más huesos, la única es el hioides, el huesito hioides que está en el cuello. Ese no se articula con nada. Es una articulación que está un hueso o no se articula con otra cosa. Acá está. Con excepción, justo estaba acá. Con excepción del hueso hioides del cuello, todos los huesos del cuerpo forman una articulación al menos con otro hueso. ¿Vieron? Acá este no tiene articulación con otro hueso. Está el hioides. No es pregunta de examen, es una curiosidad. Bueno, esta es la clasificación de las articulaciones. Esta clase no es muy divertida, pero vamos a ponerle onda. Encima le puse negro de fondo, qué mal. Bueno, ahí, como ven, dice que las articulaciones se pueden clasificar de dos maneras según su conformación. Esta también, no sé para qué le hicieron tantas clasificaciones, es solo para marearnos. Bueno, pueden ser según su conformación, o sea, según
de qué están constituidas, puede ser fibrosa, cartilaginosa o sinovial. Es el tipo de tejido que lo conforma, ¿sí? Puede ser un tejido fibroso o cartilaginoso, y cuando hablamos de sinovial, más adelante van a ver qué es que tiene un líquido especial y una cápsula que amortigua el golpe del movimiento de un hueso contra el otro. Pero no se preocupen que lo voy a explicar parte por parte. Y después por su función de movimiento, digamos. O sea, está la sinartrosis, la diartrosis y la anfiartrosis. Cada una con su movimiento, con su capacidad de movimiento diferente. Una es más móvil, otra es semimóvil y la otra es inmóvil. Ahora les voy a ir especificando, ¿sí? Una por una. Acá vamos a admitir a alguien más. Bien. Y ahí vamos a ver la clasificación según la conformación, o sea, según qué tipo de tejido. Bueno, pueden ser fibrosas, o sea, los huesos se mantienen. En las fibrosas, obviamente que el tejido es fibroso, ¿no? Y los huesos se mantienen unidos a través de ese tejido. Y no tienen cavidad articular ni movilidad. ¿Se acuerdan que les dije que cuando es sinovial tienen una cavidad articular? No dije cavidad articular, dije una cápsula, que es lo mismo. Ahí tiene un líquido, el líquido sinovial. Esta no tiene cápsula, es un tejido fibroso y no tiene movilidad. Por ejemplo, las suturas del cráneo y también el hueso sacro. Este es un ejemplo de articulación fibrosa, por ejemplo, la sutura del cráneo. Ahora después va a haber un videíto porque, ¿qué pasa? Ustedes van a ver, esto confunde mucho, por eso esto cuando lo vean lo tienen que ir escribiendo o cuando lo estudian tienen que estudiarlo con detalle. ¿Por qué? Porque ahora se va a repetir el cráneo en otra, porque recuerden que es otro tipo, es según el movimiento va a ser el próximo. Esta es según qué tipo de tejido lo une. En este caso, un tejido fibroso. Pero esta, o sea, los huesos del cráneo tienen otra clasificación que es por el movimiento. Entonces se va a repetir el cráneo, por eso no se confundan. Cuando yo le pregunto según su composición o según su función. Que los huesos se pueden repetir, pero se trata de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Después la segunda por su conformación es cartilaginosa. Bueno, es justamente, la palabra lo dice, se mantienen unidos porque por un cartílago. Tampoco tienen la cavidad articular, que es lo que yo le contaba, que tiene el líquido, ¿sí? Y por lo general se encuentran en las articulaciones intervertebrales, o sea, son los discos de las articulaciones. Perdón que mi gato se me está subiendo otra vez y me lastima. Articulaciones intervertebrales, bueno, entre las vértebras y en el pubis. ¿Sí? Eso después también van a ver más adelante un videito que les puse. Repito, el anterior era un tejido fibroso, no es tan difícil. Las fibrosas están unidas por un tejido fibroso. El cartilaginoso está unido por un tejido cartilaginoso. ¿Sí? No es tan difícil como parece. ¿Sí? La confusión viene cuando mezclan lo que es por su conformación o por su movimiento o por su función. Acá está, la clasificación según su conformación, bueno, acá es la misma, la cartilaginosa, les quiso dar ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, las articulaciones acá por ejemplo cuando se une el esternón con la costilla, que yo ya les había mostrado en el esqueleto, ¿sí? Esta partecita es el cartílago o la articulación que une el esternón con la costilla. ¿Se acuerdan ustedes cuando dicen muñecos articulados? Ahí se tienen que captar esto como ayuda a memoria. Es el movimiento, ¿sí? Articulado se dice el muñeco porque se puede mover. Bueno, las uniones que permiten ese movimiento son las articulaciones en el ser humano. Voy a admitir a una compañera. Después también acá están, siguen siendo cartilaginosas. Otro ejemplo es, como le dije, los discos de las vértebras intervertebrales. Mucha gente dice, tengo hernia de disco, pero no les explican, obviamente el médico no tiene tiempo, no le explica lo que es. Bueno, es cuando esta articulación
es aplastada, una vértebra se aplasta con la otra y la articulación termina con, vamos a hacer menos, con un lenguaje más vulgar, se aplastan y entonces produce muchísimo dolor porque esto se golpea y esto se aplasta. Entonces es un dolor tremendo, aparte de que se mueve la parte ¿cómo se llama? De los nervios, ¿no? Pero más que nada es un aplastamiento en las vértebras, por lo cual la función de la articulación deja de ser la que debería, y por eso duele tanto. Después está la del pubis. Es un cartílago acá en el medio del pubis. Bueno. Después están las sinoviales, esta es la tercera, son 3. Poseen el cartílago articular, justamente, también poseen ligamentos, y ahí está el famoso disco articular, por ejemplo, los meniscos, ¿no? Tienen una cavidad y adentro tienen un líquido. Para amortiguar aún más, tienen ese líquido, y el líquido tiene una función que es alimentar ese cartílago, mantenerlo húmedo y bastante y nutrido, ¿sí? El ejemplo clásico es el de la rodilla. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno. ¿Alguien puede apagar el micrófono que está ladrando un perro, me parece? ¿O es el mío? No. Artículo de rodilla o codo. Justamente es el ejemplo clásico, es ese. Ahora le voy a mostrar una imagen, supongo. Sí, acá están varios ejemplos de las articulaciones sinoviales. Todas estas tienen la cápsula articular, solamente que algunas son más pequeñas y no se ven. Por ejemplo, acá, miren los huesos pequeñitos de los carpianos, ¿sí? El húmero, que es del brazo, está articulado con una cápsula, esta es la cápsula, y, repetí esta, acá iba el fémur. Se nota que copié mal. Bueno, acá iba el fémur, que también es la clásica, es la de la rodilla, ¿sí? Vamos a pasar y les muestro con más detalle. Primero voy a explicar lo que es el líquido sinovial, que ya más o menos le había dicho, y después creo que viene una imagen más específica de lo que es la cápsula. Bueno, el líquido secretado por la membrana sinovial lubrica las superficies de las articulaciones y nutre los cartílagos articulares. Es básicamente lo que dije recién. Es una cápsula que tiene un líquido, ese líquido se llama sinovial y sirve para eso, para lubricar y para nutrir la articulación. Cuando uno tiene enfermedades articulares en la rodilla, por lo general, creo que acá les voy a explicar una, ese líquido y ese cartílago se va desgastando y produce muchísimo dolor. Bueno, como dice la función del líquido, aparte es de llenar la cavidad, bueno, dice lo mismo, evita la fricción y nutre el cartílago. No sé por qué repetí. Vamos a ver. Ahí está. Esta es más del fémur, ¿sí? De la parte de la rodilla. Bueno, vamos a acá cuando yo les pregunte qué posee la articulación sinovial, que no sé por qué tenemos la tendencia de preguntar mucho por esta específica. Y ellas poseen, a ver, sí, ellas poseen justamente el cartílago articular, que es este, ¿no? Después poseen el ligamento sinovial, que está acá, el disco articular, bueno, todo es el disco, esta es el cartílago, todo es el disco, acá hay más cartílago, la cavidad, obvio, y bueno, el líquido por dentro de la cápsula, ¿sí? Y acá también agregamos membrana, etcétera. Bueno, obviamente que estos son los huesos. Pero acá quería que vieran más la imagen para que se dieran una idea mejor de lo que estamos hablando cuando decimos articulación sinovial. Cuando le pregunte articulación sinovial, es así. Es la que tiene el líquido adentro. Es la que tiene una cápsula con el líquido. Y ahí se van a recordar. Y acá, para recordar estas 3, porque son solo 3,
Bueno, una es fibrosa, o sea, tejido fibroso. Una es cartilaginoso, o sea, con cartílago. Y la otra es sinovial porque tiene líquido sinovial. Así lo tienen que aprender, más rápido. Y después se fijan los detalles, los pequeños detalles que por ahí marcan la diferencia. Ahora le voy a dar la otra clasificación. Ah, bueno, acá tenía un cartelito una tabla. Bueno, como dice acá, la fibrosa se encuentra por lo general en las terminaciones de partes óseas y están unidas por fibras de colágeno. Igual esta es para que tengan una idea, no les voy a tomar este cuadro. Por lo general están en las suturas, que son las articulaciones del cráneo. Esta no les voy a tomar, y esta tampoco les voy a tomar. Esta es la del diente. No les voy a tomar, pero bueno, sepan que se llama gonfosis, el ligamento de los dientes. Esto no, porque los va a confundir. Y la movilidad después, que les voy a enseñar después, la fibrosa es inmóvil. Ustedes piensen que es el cráneo, no se mueven los huesos del cráneo, entonces ya ahí saben que es inmóvil. Cuando yo le hago este tipo de preguntas, ustedes ya tienen más o menos que usar la lógica más que nada. No es necesario memorizar tanto, sino usar la lógica. Ustedes saben que los huesos del cráneo no se mueven, entonces son inmóviles, ¿no? Después, las que son anfiartrosis son ligeramente móviles, ¿sí? Bueno, esto es lo que les voy a enseñar ahora dentro de un rato, así que mejor lo paso. Bueno, del movimiento. Así que bueno, las cartilaginosas están en las terminaciones unidas por cartílago, como dije ya. Y hay un tipo de cartílago que es el cartílago hialino, y el otro es fibrocartílago. Tampoco quiero que esto lo sepan, pero que sepan que existe, ¿no? Y bueno, y la sinovial, como le dije ya también, son partes óseas cubiertas por el cartílago articular y alojan una cápsula rodeada de membrana sinovial y le agregamos que tienen el líquido sinovial. Ahora, con respecto a la movilidad, vamos a ver la clasificación. Articulaciones desde el punto de vista funcional o movilidad del esqueleto. ¿Sí? La otra era según la composición y ahora según la función o el movimiento. Bueno, se centra en la cantidad de movimiento que permite a la articulación. La otra se centraba en el tipo de tejido que componía la articulación, y esta se centra en la cantidad de movimiento que permite, ¿sí? Bueno, según su función pueden ser diartrosis, que son las más numerosas del esqueleto y poseen una amplitud de movimientos. Por ejemplo, el hombro, la rodilla, el codo, o sea, son las que más se mueven, ¿sí? Se mueven muchísimo. Ejemplo de diartrosis, por ejemplo, el de la rodilla. Acá tienen. ¿Sí? Miren la amplitud de movimientos que tiene. Miren cómo se dobla, cómo permite esa flexión y extensión, ¿sí? Acá está completamente extendida y estas son cosas que uno piensa que por lógica lo debe saber, ¿no? Pero le pusieron un nombre medio raro. Bueno, sepan que la diartrosis tiene dos características. Una, que tiene una movilidad total o prácticamente total. Es la que tiene más movilidad, vamos a decir. Y segundo, que es la que tiene más, o sea, son las mayoritarias en el cuerpo. O sea, la mayoría de las articulaciones son de este tipo. Y principalmente están en los que ustedes tienen que, como le dije, utilizar lo que ya saben. ¿Cuáles son las que tienen más movimiento? La de la rodilla, el codo, el hombro. Ustedes saben cuáles en su cuerpo tiene mayor movimiento. ¿Sí? Bueno, seguimos con la misma clasificación según la función. La otra es anfiartrosis, o sea, pero esto se mantiene unido también por cartílago, ¿se acuerda? Pero en realidad poseen poca movilidad, no nula, poca movilidad. Estamos hablando, eso es lo importante, no que esté unido por cartílago, sino que poseen poca movilidad, ¿sí? Estas articulaciones pueden ser, por ejemplo, ¿vieron que yo les dije que se van a repetir? Bueno, acá está. Las intervertebrales, como ya les dije,
la sínfisis púbica, que después les voy a mostrar en un videíto, y el movimiento de la sínfisis púbica es amplio durante el parto. ¿Mm? Las mamás saben eso. Es el cartílago que permite ese movimiento. Por ejemplo, acá justamente le estaba mostrando, le quería mostrar. Esta es la sínfisis púbica. Y durante el parto es lo que permite luego el nacimiento, ¿sí? Miren acá donde se encaja el bebé y luego, ahora les voy a mostrar, tengo un videito, a ver si es acá. No, bueno, ahora dentro de un ratito les va a llegar el video. Este es un ejemplo de anfiartrosis también, que es el disco intervertebral. ¿Sí? Son los discos. Como le dije en la otra clasificación, bueno, acá tienen, se van a repetir. Bueno, acá está el video. El video no tiene sonido, creo, porque no he descubierto cómo pasarle el sonido todavía a ustedes, pero bueno, les voy a mostrar. Vamos a pasarlo un poquito. Esto no importa, yo quiero que vean el movimiento nada más. Es cortito el video. Nunca pongo videos grandes. Miren cómo la maravillosa ingeniería de nuestro cuerpo, cómo la articulación va a tener un papel fundamental. ¿Mm? Al momento del parto. Bueno, estos movimientos se llaman denutación y contranutación. Y vayan sintiendo el dolor mientras lo ven. Ah, re mala. Me pongo en silencio porque realmente no tiene mucho que decir, sino que ustedes van a verlo. Es increíble. Acá está la sínfisis. Pero también las otras articulaciones intervienen. Me estoy quedando sin tiempo. Si se corta, volvemos a entrar. Ahí van a mostrar cómo se mueve. Miren cómo se hiperextiende. Bueno, y la articulación también del fémur. Miren cómo la importancia. Muchas veces pensamos cómo logramos, ¿no? Y bueno, todo tiene que ver con las articulaciones. Bueno, fin del video. Yo quería que vieran el movimiento nada más. Y la importancia que tiene la articulación en esto. Bueno, después vamos a la sinartrosis, que vamos a repetir otra vez. Son totalmente rígidas, o sea, no poseen ningún tipo de movilidad y se mantienen unidas por el crecimiento del hueso. ¿Por qué estamos hablando del crecimiento del hueso? Porque los huesos del cráneo no nacemos con los huesos completamente unidos. O sea, las articulaciones no están completamente cerradas por las fontanelas, ¿sí? O sea, la mollera del bebé. Cuando vamos creciendo, ese cartílago, o sea, cartílago, sí, ese tejido fibroso en realidad se va disminuyendo y el hueso se va unificando, o sea, por eso tiene tanta articulación cuando nacemos, porque tiene que permitir el crecimiento del cerebro, ¿sí? Y cuando ya el crecimiento ya finalizó, entonces eso se cierra. Por eso es esta aclaración, ¿sí? Que se mantienen unidas por el crecimiento del hueso.
Y acá también había otro videito, creo, que no... Sí, ahora lo va a ver. Son aburridos los videos, pero son interesantes. Bueno, acá repetimos, como le dije, los huesos del cráneo, ¿no? Pero acá recuerden que según su función o movimiento, y lo único que nos interesa es que son totalmente inmóviles, ¿sí? Y bueno, también aclara que es tejido fibroso, por lo cual es fibrosa. O sea, si me pregunto qué tipo de articulación tiene el cráneo, voy a decir que es fibrosa según su composición y sin artrosis según su movilidad. ¿Sí? Porque no tiene movimiento y porque es tejido fibroso el que lo une. Sé que todo esto es muy aburrido. Acá le voy a mostrar este videito de cómo son las suturas en la vida real. Miren. Pero un poquito nomás les voy a mostrar. Ahora es un cráneo real esto. Miren. A ver ahí, lo paro. ¿Vieron? Prácticamente no se ven. Es imposible el movimiento. Fíjense que esto es un adulto, ¿no? Un adulto ya no tiene molleras. Si uno viera un cráneo de un bebé, esto tienen las aberturas, las fontanelas todavía están bastante presentes, ¿sí? Dicen, este video más adelante, dice, igual muestra lo mismo. Las fontanelas, acá era el lugar de las fontanelas, sigue siendo llamándose así, ¿no? Por ejemplo, cuando no se cierra adecuadamente es signo a veces de retraso mental o de condiciones como el síndrome de Down, ¿sí? El tema, ¿sabe por qué se llaman suturas? Fíjense, no es muy difícil de entender, ¿no? Porque parece una sutura, parece que está cosido. Bueno, vamos a pasar. Se va a cortar en cualquier momento, chicos, y me van a dar 5 minutos y volvemos. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Esto ya lo saben de memoria seguramente porque en la vida cotidiana lo utilizan. Este es el movimiento de flexión, ¿sí? Si yo le pregunto qué características posee, me van a decir que es generalmente el plano sagital, son palabras, ¿no? Que reduce el ángulo de la articulación cerca de los huesos entre sí. No le voy a preguntar eso, chicos, pero sí les voy a preguntar, por ejemplo, qué tipo de movimientos existen, ¿sí? Este es el de la flexión, ¿sí? Es cuando uno flexiona y acerca una parte más lejana hacia otro hueso entre sí, ¿sí? Ahí está, va acercando, ahí se flexiona. Parece que le estoy diciendo cosas obvias, pero bueno. Extensión es lo contrario, justamente, ¿no? La extensión es lo contrario a la flexión, por lo tanto es un movimiento que aumenta el ángulo de la distancia entre dos huesos o partes del cuerpo. Por ejemplo, estirar el codo o la rodilla. La hiperextensión, y esto es importante porque a veces produce, ¿cómo se llama? Lesiones. Si la extensión es mayor, la extensión es superior a 180 grados, como cuando inclinas la cabeza o el torso hacia atrás de forma que tu barbilla apunte hacia el techo, dice acá. Bueno, la hiperextensión es cuando va para atrás, ¿sí? Pero, por ejemplo, puede haber una hiperextensión hiperextensión en una pantorrilla y produce a veces un esguince. Tengan cuidado. Hay casos que uno se coloca en mala posición, va en el colectivo con los pies cruzados y dobla los pies y a veces se hiperextiende y los ligamentos fallan ahí con las articulaciones y producen una hiperextensión, pero que lesiona. Esta no lesiona, pero algunas producen lesiones. Y por eso es importante saberlo. Bueno, la rotación, que es el movimiento de un hueso alrededor de su eje longitudinal, o sea, es la rotación, por ejemplo, del cuello, también la rodilla puede rotar, no totalmente,
pero lo que más movimiento tiene de rotación es el cuello y también la cintura. Bueno, la abducción, la aducción y la circunducción. Bueno, como ven, la abducción es mover una extremidad hacia afuera, generalmente con el plano frontal, desde la línea de media del cuerpo. O sea, uno levanta el brazo hacia la línea media y hace una abducción. ¿Sí? Es esto. Es este movimiento, de acá para allá. Al revés es aducción. O sea, se trata del movimiento contrario de la abducción, por tanto es el movimiento de una extremidad hacia la línea media del cuerpo. O sea, abducción es para afuera y aducción es para adentro. Y la circunducción es cuando uno pueda, esto que uno le permite girar de esta manera, hacer este tipo de movimiento que no lo tiene cualquiera. Cualquier animal no tiene ese tipo de movimiento, el ser humano. Y la pierna también puede hacer este tipo de movimientos, ¿sí? Me falta un minuto, así que si terminamos esta parte, corto y volvemos. Bueno, después de los pies y también de las manos, tenemos la flexión dorsal y la flexión plantal, que no las voy a especificar porque es muy obvia, y la inversión y la eversión. Esta es la que yo decía que cuando se hiperextiende, la inversión se hiperextiende, produce a veces lesiones. Acá en la parte se forma un esguince, el clásico. Por eso dije que la hiperextensión puede ser patológica en algunos casos, ¿no? El típico taco o pisé mal. Y esta es la que nos define como ser humano útil y diferente a los demás animales. Ya tengo un minuto. Que es el movimiento del pulgar, el agarre, la oposición. No lo tienen los demás animales. Por lo cual esto nos permitió generar herramientas y agarrar cosas y escribir. ¿Sí? Y bueno, y la supinación que es para arriba y la pronación que es para abajo. No les voy a decir más porque ya se me termina, se me corta. Pero vayan sabiendo que cuando uno coloca para abajo la mano, ¿sí? Pronación y supinación es para arriba. Bueno, bueno, acá dice, se me va a cortar y me está poniendo nerviosa, así que voy a cortar yo y volvemos en el próximo